La clase que les voy a dar es de psicología, de psicoterapia. ¿Sí? Y esas son las psicoterapias, o un poco para explicarles qué es lo que hacemos. Ustedes están en psiquiatría. La psiquiatría es una rama de la medicina que estudia las enfermedades mentales, todo el sufrimiento mental, cómo tratar, cómo diagnosticar, cómo tratar a padecimiento mental de todo lo que el paciente viene trae que sufre, que tiene que ver con problemas afectivos, emocionales, cognitivos, vinculares, ¿sí? Entonces, dentro de la psiquiatría, como una especialidad médica, tenemos cómo tratar a estos pacientes y tenemos, por un lado, todos los dos grandes líneas. Uno es todo el tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Y por otro lado están las psicoterapias. El psiquiatra puede realizar las psicoterapias. Esta idea de que la psicoterapia tiene que ser un psicólogo es errada. Es decir, el psiquiatra está habilitado para hacer psicoterapia. En general se centran más en todo lo que es el tratamiento psicofarmacológico. Acá en general lo tenemos medio dividido con el equipo de los psiquiatras, que son los presidentes, y los médicos de planta, y los psicólogos, que son unos que estudian, los psicólogos de planta y los fellows, psicólogos, y trabajamos en equipo. Entonces, en general, la psicoterapia nos queda más a nosotros, pero el médico está habilitado a hacer psicoterapia, y está buenísimo que sepan hacer psicoterapia, y está buenísimo también que más allá de hacer una psicoterapia tengan una actitud psicoterapéutica, ¿sí? Entonces eso también es importante poder entenderlo. Ahora, yo les voy a ir dando vamos a charlar un poco. ¿Alguno hace una psicoterapia? Sí, bastantes. Muy bien. La nueva generación. La nueva generación, tapados de trabajo, no tenemos tiempo para atender a todos los pacientes que consultan. ¿Experiencias positivas? Sí. ¿Sí? Bueno, estamos igual. Por ahora. La psicoterapia es una práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una práctica que viene un paciente con un sufrimiento, con algo que está padeciendo, algo que le pasa, y el objetivo mío es brindar ayuda a esa persona que viene sufriendo, ¿sí? Desde el lado del profesional, aportando todo lo que yo puedo conocer o puedo entender de qué es lo que le pasa en sus procesos mentales, en sus emociones, en su psiquismo, en su desarrollo, en sus dificultades vinculares, y el paciente viene con un sufrimiento que trae a la terapia. Este sufrimiento puede darse en distintos ámbitos o en distintas circunstancias o en distintas situaciones, que está bueno a veces discriminar. Porque muchas veces el paciente viene con algunos sentimientos, emociones que lo perturban, que lo angustian, que lo entristecen. Es decir, tenemos un registro de cuáles son esas emociones por las cuales el paciente consulta, tanto de las emociones como la forma de expresar esas emociones, ¿sí? Entonces, yo voy a tratar de ir entendiendo. El trabajo en la psicoterapia es un trabajo conjunto entre el terapeuta, que va a ser quien, con su conocimiento, con su formación, con su actitud psicoterapéutica, va a generar un espacio, un lugar donde el paciente pueda venir y contarnos un poco y compartir y tratar de trabajar juntos y de entender juntos qué es lo que le está pasando, ¿sí? La idea es esa, es decir, yo no tengo respuestas para el paciente. Es decir, es esto o es esto. Es decir, cada cual viene con su sufrimiento, que está condicionado, porque como sabemos, la salud mental no es la salud mental la misma para vos, la misma para vos, la misma para mí. Está condicionado por circunstancias propias de cada uno, desde lo genético, desde lo ambiental, desde lo cultural, desde lo social, que nos van a ir determinando y que van a ir determinando que alguna cuestión sea difícil, dolorosa para uno, que por ahí para otro eso pasa como más, lo puede manejar mucho más adaptativamente y no le genera el sufrimiento que le genera a otro, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que así como el concepto de salud mental lo entendemos como no un concepto único, igual para todos, ¿sí? Que es así, es decir, salud mental no es lo mismo
mi salud mental no es lo mismo para mí que para cada uno de ustedes. Cada cual tiene, la salud mental tiene que ver con una cuestión muy subjetiva de la subjetividad de cada uno, de cómo se siente cada uno con uno mismo. Si yo, mi salud mental y sentirme bien conmigo mismo es de un nivel de exigencia muy alto, si me saco un 7 en el parcial la voy a pasar pésimo. En cambio, si yo tengo una vivencia donde para mí es disfrutar de una formación y me gusta y me saqué un 7 y aprobé y estudié y me fue bien, pero no tengo esa exigencia porque en mi casa me exigen y todo tengo que ser perfecto, un 7 va a estar chocho y un 7 otro va a estar sufriendo. Un 4 algunos contentos y un 2 todos mal, ¿sí? Pero la vivencia es de lo que uno, cuando uno trabaja en una psicoterapia, tenemos que tener muy en cuenta eso, que es una vivencia subjetiva de sufrimiento y de malestar. Entonces yo no puedo equiparar, no hay esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros decimos que todo el trabajo psicoterapéutico es un arte de ir pudiendo entender lo que le pasa al paciente, este sufrimiento que trae, que se manifiesta por expresiones afectivas, por las vivencias afectivas y por las maneras de expresar estos sentimientos, por distorsiones cognitivas, por distorsiones en la imagen de sí mismo, por pretensiones por ahí inadecuadas de uno mismo, por distorsiones de sí mismo en función de cuestiones que vivió en su vida. Repetí en el colegio 5º grado, entonces creo que soy medio bruto. Por ahí no. Por ahí repetiste 5º grado, a ver, veamos cuándo repetiste 5º grado. Y repetiste 5º grado el año, ¿qué pasó en ese momento? Acordate quién era tu maestra, acordate qué pasaba por ahí. Sí, ahí fue cuando se enfermó mi mamá. Ah, ¿qué pasó con tu...? Esto parece como muy pavote, o como muy básico, pero la mente humana tiende a dividir y a separar cosas que otro de afuera puede decir, sí, están re juntos. Repetiste 5º grado, porque ese año fue el año que tu mamá tuvo cáncer, y que tu mamá estuvo con quimio, que estaba mal, que vos estabas angustiada, estabas triste, y no podías estudiar, y te fue mal, y tu mamá no se pudo ocupar, entonces vos estabas muy triste, muy mal, con dificultades escolares, repetiste. Ahora, ¿sos bruto? No. ¿Arrastrás esa idea que porque repetiste sos el bruto de la familia? Y tal vez sí. ¿Sí? Entonces, esas distorsiones cognitivas en la valoración de uno mismo y en cómo uno ve al otro son también cuestiones que tenemos que ir trabajando juntos con el paciente. ¿Sí? La idea central es trabajamos juntos con el paciente. Somos un equipo terapéutico, somos un equipo donde el paciente trae su sufrimiento, lo que le pasa, lo que siente, por ahí las maneras inadecuadas de expresar lo que siente, ¿sí? Uno puede decir, bueno, tiene un atracón, se produce vómitos, se autogenera vómitos. ¿Qué vamos a trabajar? El vómito, la cuestión que tiene relación específica con el vómito, o qué fue lo que pasó, cómo estabas vos, qué pudo haber sucedido en tu mente, en tu cabeza, en tus procesos mentales, que algo pasó que de una manera desadaptada lo expresaste de esa manera, sin registro de que esto tiene relación con esto. Así como yo digo, el chico de 5º grado que repite, no puede relacionar que ese mismo año su mamá estuvo enferma, o se murió su abuela, ¿sí? No lo puede relacionar y por ahí relacionarlo genera mucho, ahora entiendo lo que me pasa. Lo mismo con algún síntoma y algo que lo genere, que lo provoca. Entonces, si yo puedo lograr que el paciente pueda ir registrando su estado afectivo, su sentir, sus procesos de pensamiento, qué es lo que pasa en su cabeza, qué es lo que pasó, si lo relaciona con alguna situación particular, este hecho, ¿sí?, es una manera inadaptada de expresar todo esto que le está pasando. Entonces yo me tengo que centrar en todo esto para que esto caiga solo, para que encuentre una manera distinta de expresar todo esto que le está pasando. ¿Sí? La clase ya me la dejé y vamos por otro lado, pero no importa. ¿Sí? Entonces es fundamental ir pudiendo hacer esas conexiones entre situaciones que el paciente no tiene registro y las expresiones por ahí desadaptadas de cómo lo hace. Las distorsiones cognitivas, ¿no?
esa idea del chico que se siente que no puede, o exigencias que le atribuyo a mi papá, y por ahí no eran tan así, sino que era la imagen que yo tenía internalizada de mi papá, entonces yo lo puse a él en un lugar donde creo que me exige, y por ahí no fue tan así. Entonces, poder rever esas distorsiones cognitivas que uno tiene como grabadas, es muy importante para el trabajo terapéutico de ir pensando junto con el paciente. La idea que nos guía, o por lo menos la teoría que yo más adhiero, es esta, es decir, ir trabajando junto con el paciente como dos equipos, como un equipo donde yo traigo un poco de conocimiento, de saber qué puede ser lo que puede estar pasando, y cómo facilitar estas posibilidades que en el paciente, debido a que son conflictivas, es mucho más difícil poder pensarlas y registrarlas y poder ir como moviéndose a pensar esas cosas. ¿Sí? ¿Está? Entonces, la idea es que podamos ir juntando y relacionando todo este tipo de distorsiones, expresiones inadecuadas, síntomas físicos. Muchas veces vienen con síntomas físicos. Tengo una paciente ahora que se le va la voz. Entonces dice, hay algo, yo tengo que decir, dice ella, y no lo puedo decir. Bueno, poder ir como buscando la conexión afectiva de este sí, cuando ya descartamos desde ya todas las cuestiones médicas posibles de por qué se le puede ir la voz, o de por qué tiene dolor en el estómago y que tiene una gastritis. Entonces, bueno, poder ir, descartamos primero todo lo médico, pero después sí entender que los síntomas físicos, somáticos, son también una manifestación de procesos mentales que se están expresando de una manera inadecuada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el trabajo terapéutico, ir ayudando junto con el paciente a entenderse un poco más. Y la idea, así como el sufrimiento humano es inherente a la persona, es decir, no vamos a poder erradicar el sufrimiento, sí poder ir buscando la manera de que se vaya transformando, que sea más tolerable, que sea menor, y que se pueda ir encontrando una forma de vida más plena. Es decir, la idea es poder tener una vida más plena, donde uno puede estar más conectado con uno mismo, y a partir de esa conexión con uno mismo, poder ir como encarando y resolviendo las cuestiones que nos plantea la vida de una manera más positiva para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, mejor contacto con uno mismo y también en lo vincular, ¿no? Mejor contacto con el otro, poder entender también lo que le pasa al otro, ¿no? Así como yo hay cosas mías y tengo procesos mentales y que tengo pensamientos, tengo fantasías, tengo sentimientos que los tengo yo en mi interior y que si yo no los digo el otro no lo sabe, muchas veces pasan todos los malentendidos, donde yo no digo lo que a mí me pasa y pretendo que el otro entienda lo que a mí me pasa sin que yo le diga a mi marido me enojo ayer porque no puso el pollo en el horno. Y me mira y me dice, no me lo dijiste. Le doy un ejemplo pavote. Bueno, pero si estaba el pollo, la asadera en el horno, y yo no llegué, obvio, meter pollo al horno a la hora de la comida. Y él me dice, pero no me lo dijiste. Yo esperé porque por ahí vos estabas atrasada y querías comer más tarde, porque pensé que por ahí el pollo era para otro día. Si yo no comunico, el otro no sabe lo que está en mi mente. Eso también es toda la mentalización. Es decir, yo tengo que poder lograr entender que lo que pasa en mi mente, el otro no lo sabe, y que si yo no lo comunico, el otro va a actuar como cree. Y en la mente del otro pasan cosas distintas que si yo no las trato de comprender, malinterpreto por ahí alguna conducta del otro de manera inadecuada. Es decir, qué sé yo, esto también es genial. Le pongo ok a una sobrina mía para tomar el té. Ok. Para mí estaba bien, ok. ¿Tomamos el té? Ok. ¿Se ríen? ¿No querías tomar el té? Le digo, sí, ok. Sí, ok. No, bueno, pero tenés que poner ok. Sí, dale. Sí, dale. ¿No? Entonces, esa interpretación, para mí, yo le dije ok, como entre paciente y paciente, ok, dale, sí, genial, no fui tan efusiva, y ella lo lee
de una manera distinta a mi intención. Yo le dije, ok, para mí era así, dale. Cuando tenía confianza me dice, sí, ¿estás o te complico? No, sí, dale. Ah, no, porque me pusiste ok. Sí, ok, sí, dale, estamos en la misma línea. Bueno, eso que parece una pavada, en los pacientes, cuando hay una relación como más conflictiva con alguien, se generan muchos problemas. Y eso genera en la propia persona esa necesidad de hacer la misma cosa. Claro. Y cuando ella no lo hace, ella se siente rara por no hacerlo. Exacto. Y por ahí no lo siente tan así y lo hace porque sabe que tiene que hacerlo así para que el otro lo lea de esa manera. ¿No? Entonces, por ahí se desconecta de lo que le pasa a ellos para pensar en el otro. ¿No? Entonces, todo eso que yo voy entendiendo como distorsiones, donde yo interpreté una cosa y el otro, bueno, son esas cosas donde uno va trabajando, y uno en la psicoterapia no trabaja sobre grandes pensamientos y interpretaciones profundas de mi vida y de mis antepasados y de mi infancia, sino que uno va trabajando en cuestiones cotidianas de la vida, en cuestiones concretas y cotidianas de la vida, pero con una mirada tratando de leer un poquito más profundo eso que pasa. Es decir, yo puedo entender que esta sobrina mía, con esa respuesta, ella necesita una mayor aprobación para poder. Entonces, bueno, ¿cómo se sintió ella con esa respuesta? ¿Cómo interpretó ella esa respuesta? ¿Qué pasa cuando te responden de esa manera y vos cómo lo lees vos? Es decir, entonces yo voy tratando a partir de cuestiones concretas y chiquitas, así como en un matrimonio uno se pelea porque la dejó la toalla tirada. No es la toalla tirada. Peleamos por la toalla tirada, pero peleamos en el fondo por la desconsideración del otro porque tengo que venir yo a levantar la toalla. ¿Estamos? Entonces, yo tengo que leer no la toalla tirada, y hablemos de la toalla tirada, sino, bueno, fíjate que si vos dejas la toalla tirada, tu mujer se puede molestar porque tiene que venir ella. Bueno, entonces, buscamos un poco de qué va por abajo de esa cuestión tan, a veces chiquita y concreta. Que hay cuestiones que se están manifestando a través de cuestiones cotidianas. ¿Sí? No es una charla como con un amigo, o con una amiga, o con un novio, o con una mujer, o con un marido, sino que aparenta ser así porque es un diálogo, está basada en el diálogo, dialogamos con el paciente, pero también trayendo y teniendo la intención de que el paciente, a medida de que nosotros vamos como repreguntando, haciéndonos medio los bobos, que no entendemos, lo hacemos hablar para poder que pueda repensar lo que está diciendo y pueda registrar lo que está pasando. Entonces, mediante ese diálogo, que yo no lo hago porque soy boba, sino porque con esa actitud, medio de poner en duda, y te parece, cómo habrá sido, ¿y cómo te sentiste vos? ¿Pero fue tan así? Entonces, eso hace que el otro pueda ir hablando, pueda ir diciendo un poco más y puede ir repensando lo que le va pasando. En ese repensar es la manera que nosotros tenemos que ir logrando que pueda ir viendo visiones distintas, no tan rígidas, más enriquecedoras para él, más flexibles, poder pensar en lo que puede haberle pasado al otro que contestó de esa manera. Yo le dije a mi sobrina, no, estaba entre paciente y paciente, puse ok, tenía 18 chats y tic, listo. No me puse, dale, carita, no la encuentro, no veo, dale. ¿Sí? Entonces, que ella pueda también entender qué me pasa a mí, que no fui de antipática o que no quiero verla, sino que ella pueda entender, claro, está laburando entre paciente y paciente, contesta tic, al pie así cortito. Bueno, si ella ya sabe que yo hago eso porque pasa eso, ella lo va a empezar a leer de otra manera. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que uno va ayudando al paciente a que vaya pensando, a que vaya conectando, a que pueda ir reflexionando sobre estas cuestiones que parecen cotidianas, chiquitas y poco, pero que hacen a la vida cotidiana de cada uno y a poder vivir más plenamente, a poder estar más conectado con lo que le pasa a uno, a poder entender lo que le pasa a uno y a poder entender también lo que le pasa al otro, cómo también eso repercute en uno. Y esto también es como poder tener la mejor versión de uno mismo, ¿no? Es decir, muchas veces no vamos a cambiar
a la persona radicalmente, el que era introvertido va a ser Susana Jiménez. Y no pretendamos eso. Si pretendamos que esa actitud introvertida no lo jorobe a la hora de rendir un examen. Si vamos a tratar de ver cuándo se pone más tímido, cuándo se pone más inhibido, qué podemos hacer para que pueda animarse a mostrarse un poco más. Pero no va a ser Susana Jiménez, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno también tiene que ir buscando la mejor versión de cada uno. Somos todos distintos, insisto con esto, somos todos distintos. Es un arte que tenemos que ir buscando qué es lo mejor para cada paciente, qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Entonces, no hay recetas de, bueno, llenemos esto, pretendamos esto, con todo lo mismo. No, para unos una cosa va a ser un lograzo y para otros va a ser, bueno, no me sirvió de nada la psicoterapia. ¿Sí? Y también otro de los objetivos y de las cosas buenas es desplegar todas las potencialidades que uno tiene. Muchas veces en el desarrollo hay un montón de cosas que no se desarrollaron por falta de estimulación o por falta de buscar nuevas cosas. Es decir, entonces es como poder potenciar todo lo que cada uno es, ¿no? Entonces es como potenciar que pueda desarrollar un poco más otras cuestiones que por ahí quedaron sin desarrollar, ¿no? Que uno se encuentre y dice, mira, me sale un sentido del humor que no conocía. Me salen unas respuestas que me gusta esa nueva versión. Está buena. Me encontré diciendo esto y generó algo que me sentí cómodo, que me gustó y que nunca lo había hecho porque en mi casa el gracioso era mi hermano y yo estaba en ese lugar medio corrido, no lo tenía, entonces era él el que tenía esas ocurrencias y por eso también soy ocurrente, pero mi hermano ocupó ese lugar. Eso puede pasar, ¿no? Entonces, poder ir encontrando, insisto, una mejor versión de uno mismo. Ese es el objetivo fundamental. Ahora, ¿esto cómo lo logramos? No es que yo vengo y charlo con el paciente y no estudie nada. ¿Sí? Hay determinados procedimientos terapéuticos que yo estudié y que yo sé qué es lo que pueden ir generando. Entonces, vamos en dos líneas. Por un lado, es lo que yo hago con todos estos procedimientos terapéuticos, desde, ¿en serio? Eso ya es un procedimiento terapéutico que invita al paciente a que siga contando. A ver, ¿cómo fue? Contame un poquitito más. A ver, te ves mala cara, y me estás contando algo lindo, pero con mala cara. Es decir, son todos tipos de procedimientos terapéuticos que yo voy a utilizar en función de lo que quiero ir logrando con el paciente. ¿Sí? Esos procedimientos terapéuticos están enmarcados también en un vínculo terapéutico. Entonces, vamos a ir las dos líneas que se superponen. Por un lado es lo que yo hago y por otro lado cómo yo soy como terapeuta. Entonces, ese vínculo también es fundamental, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que he sido bastante receptiva para que el paciente pueda animarse a contar, que no soy tan crítica y que me puede contar y yo no le estoy diciendo, ¿qué? ¿Te sentiste mala por eso? Es decir, ¿eso hiciste? Por ahí algún paciente que conozco hace mucho, puedo decirle eso. Pero si una persona viene por primera vez a darme y decir, ¿eso hiciste? La tipa no vuelve más. ¿Estamos? Entonces, vuelvo de nuevo a esto. Uno va creando junto con el paciente un vínculo donde se va buscando qué es lo que cada uno aporta a esa relación. ¿Sí? Yo no voy a hablarle igual a un ingeniero civil que viene a atenderse acá que una persona que viene de Chaco y que no sabe expresarse bien. Entonces, yo le voy a explicar lo que le pasa de una manera distinta. Y no es por discriminar, sino porque me voy a adecuar a poder explicarle a la persona para que pueda comprender. Si yo le explico como le tengo que explicar a una persona que tiene primaria incompleta y no un muy buen nivel intelectual, de la misma manera que un ingeniero civil con un MBA y con una forma de funcionamiento, me va a decir, bueno, algo, ¿no? Entonces yo tengo que ir adecuando mi forma de comunicar en función de la persona con la cual estoy. Eso es mi tarea. ¿Sí? Entonces, lo que yo les decía es, tiene procedimientos terapéuticos
que se estudian, tiene teoría que lo sustenta, tiene una técnica de cómo se hace, hay una teoría que sustenta lo que yo hago, hay una técnica que me indica cómo hacerlo y que si hago esto, en teoría voy a generar esto en el paciente, ¿sí? Entonces, no es que, bueno, sí, yo voy a echarle y no tengo ni idea qué le va a pasar. Si yo le digo esto, estoy confrontando con algo que no lo tiene tan presente, entonces puede tener resistencia o puede generarle medio molestia. Si yo lo apoyo porque lo veo muy angustiado, si yo le digo, qué terrible lo que te pasó, tengo una intención de apoyar esa dificultad. Entonces, no voy a confrontarlo, sino voy a apoyar frente a una determinada situación. Entonces, yo me voy a ir moviendo por un continuum de intervenciones o de procedimientos terapéuticos que tienen una teoría abajo que lo sustenta, para ir interviniendo con el paciente y buscando lo mejor para él. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Me preguntan algo o no? No. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Esto ya se los dije. Entonces tenemos la doble vía, que es las dos cuestiones, que es, hay una teoría que nos avala, hay una teoría que yo estudio de cómo es el desarrollo temprano, de qué se espera en el ciclo de la vida, de qué es lo que le pasa a un adolescente, de qué le pasa a una mujer a los 40 cuando se le van los hijos que tenía que cuidar y que de golpe se queda sola en la casa. Yo tengo toda una teoría, pero también tengo un arte de poder ir viendo en cada uno en particular por dónde le toque y qué es lo que le está pasando. Otro tema también fundamental es, y yo creo que eso también es como una de las cosas más importantes, que la terapia sea un lugar seguro donde uno se siente seguro para explorar lo que le pasa a uno. Donde uno tenga la posibilidad de decir lo que sea, sintiéndose seguro de que el otro lo va a tomar, de que el otro no lo va a juzgar, de que el otro lo va a tratar de entender, aunque no lo entienda. Es decir, uno también puede no entender algunas cosas que le pasan a los pacientes, pero uno tiene que tener esa intención de poder comprender, de poder ponerse en el lugar del paciente que viene acá con algo que le pasa y que está sufriendo y que le está pasando mal. Por algo viene. Sufrimientos que pueden ser más, menos graves, intención de conocerse un poco más, menos, pero siempre uno viene porque algo solo no está pudiendo. Entonces nosotros tenemos que ser facilitadores de eso en un ambiente donde se sienta seguro. Eso es fundamental. Y eso tiene mucho que ver con la actitud terapéutica. Entonces, por eso también, acá, más allá de que sé que una sola por ahí hace psiquiatría, esta actitud psicoterapéutica vale para cualquier especialidad. ¿Sí? Vale para cualquier especialidad. Es decir, yo puedo tener una actitud de comprensión, de tolerancia, de respeto, de interés por y poder ponerme en el lugar del otro, que sea por una consulta ginecológica o que sea por una consulta oncológica o porque sea por una cirugía estética. ¿Estamos? Entonces, esa actitud psicoterapéutica tiene que ver con eso, con esa capacidad de poder pensar en el otro que está bien con un sufrimiento o con algo que lo inquieta, que lo desequilibra y que le están pasando cosas que nadie quiere ir al médico, por más que sea una cirugía estética. Nadie quiere entrar a un quirófano, por más que sea algo buscado por uno. Entonces, yo tengo que tener esa actitud de poder ir como considerando eso para poder como facilitar. Porque en la medida que eso está, y que la confianza del paciente está, yo voy a tener mucho más éxito en mis intervenciones terapéuticas. Si yo a un paciente le tengo que decir que tiene que tomar una medicación de por vida, y se lo digo de una manera que se lo receto, y esto lo tienes que tomar acá toda tu vida, otra cosa que yo pueda ir explicándole, ir diciéndole, mostrándole que es una cosa compleja y que seguramente le va a costar, pero que todo lo que quiere decirse cuidar al otro en una intervención que no tiene que ser porque soy psicólogo, porque soy psiquiatra, sino porque tengo una actitud de consideración al otro y de que eso va a facilitar el trabajo. Entonces, es verdad, si yo tengo que ir a un cirujano que me trate bien, o un cirujano que no me trate bien y que sea excelente cirujano, prefiero el excelente cirujano, que yo.
que me trate pésimo, pero que sepa lo que hace. Ahora, si este excelente cirujano le agregamos que además me explicó cómo era la cirugía, se bancó mi ansiedad, me contestó todas las veces que yo le pregunté cómo iba a ser la cirugía y cómo iba a ser el posoperatorio. Pudo decir que si quería me lo anotaba para que yo se lo pueda explicar a mi marido. Y me trató amorosamente. Y cuando me recibió, se levantó, me saludó y me dijo: hola Mercedes, ¿cómo estás? Yo iba a sentirme mucho más tranquila. ¿Sí? Entonces, eso es una actitud psicoterapéutica, que está bueno para cualquier especialidad. Bueno, ahora vamos a... Ahora hay todas unas teorías donde le dan mucho más como le dan mucho más crédito a que esta relación, vuelvo a la psicoterapia, a que esta relación psicoterapéutica está co-creada por el paciente y por el paciente y por el terapeuta, ¿no? Como que los dos aportamos nuestras subjetividades y en ese encuentro de subjetividades se crea una determinada relación, ¿no? Antes se creía, era como que el paciente venía y yo podía ser yo, o vos iba a hacer lo mismo. Hoy se sabe que no es así, es decir, que uno también aporta lo propio con las características personales de cada uno, que no se puede ser una pantalla en blanco donde no se refleja nada de lo que cada uno es, sino que venimos con algo que mostramos y que eso que nosotros mostramos también va a generar que se crea una relación específica con cada paciente en particular. Otro tema también importante es esto, el secreto profesional, ¿no? Es decir, muchas veces eso es importante conservar, porque los pacientes a veces, ¿qué le vas a decir? No le cuentes esto a tu mamá. Yo no. Yo a tu mamá no le voy a contar esto. Vos hablar contigo. Ahora, si hay alguna situación, por ejemplo, ¿no? Cómo trabaja uno cuando son chicos, donde hay situaciones de riesgo, situaciones de conductas que preocupan. Uno puede trabajar con el paciente, que el paciente no quiere que los padres sepan, decirle, bueno, para mí esto es importante poder hablar con ellos porque tenemos que cuidar, yo no puedo ser cómplice de que vos estés drogándote toda la fin de semana y manejando borracha, porque no está bueno. Entonces yo tengo que lograr, porque tengo que cuidar ese vínculo de confianza, yo lo tengo que cuidar, lo más importante, tengo que cuidarlo, pero también tengo que cuidar al paciente. Entonces, si está haciendo algo, o si tiene ideación suicida, es decir, o si se está cortando y en la casa no lo saben, la familia no lo sabe, es decir, si hay alguna conducta donde yo veo que yo requiero de una presencia de un adulto que se haga cargo un poco también, que sepa de esto que está pasando, yo lo trabajo con el paciente. Si la chica no quiere, yo se lo digo, yo le digo que podemos entender, ¿no? ¿Por qué no? Que esto es una manera de cuidar. No logro convencerla y yo voy a hablar con los padres y se lo digo a ella. Es decir, yo trato de lograr que ella pueda entender porque para mí es importante que yo hable con ella. En general lo comprenden porque además están pidiendo a gritos que los padres se enteren. En general, ¿no? Es decir, es una manera de actuar algo que necesitan empezar a buscar otra solución. Entre ellas es el vínculo o el vínculo con la madre, con el padre, o de las cuestiones que les están pasando. Entonces, es también una forma de pedir a gritos que, hey, acá estoy, ¿no? Entonces, cuando uno le dice, yo esto lo tenemos que hablar, tus papás lo tienen que saber, en general, aceptan, entienden, ¿no? No me ha pasado nunca que tuve que decir, la verdad, trabajo bastante, que tenga que decirle, tampoco hago chicos, con lo cual tampoco tengo tanta experiencia, pero puede pasar que el paciente diga no, y ahí yo me tengo que plantar porque yo no puedo ser responsable de determinadas conductas o del riesgo de una paciente que tenga ideación suicida. No es solo ideación, sino hasta un plan, porque la ideación puede estar, ¿sí? Pero yo tengo que evaluar qué grado de ideación, si esa ideación es factible, tiene un plan, si ese plan es factible de ser revisado, y si ese plan para ser revisado tiene cómo, ¿sí? Si hay una persona con ideación suicida, pues si me quiero morir o si tiene ideación de morirse, no es lo mismo de morirte que es intentar matarte. Entonces, ¿qué tengo ideación suicida? ¿Qué harías? ¿Tomaría pastillas? ¿Tenés acceso a pastillas? Sí, tiene acceso a pastillas. ¿Tenés guardadas pastillas? ¿Tienes guardadas pastillas? Chan, riesgo.
¿sí? Me quiero matar. Bueno, ¿cómo te querés matar? Sí, me quiero matar, no me van a vivir así, ¿qué haría? Bueno, si estaría cuando aparece, me pegaría un tiro. ¿Tenés armas? No. ¿En tu casa hay armas? No. Bueno, vamos mejor, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno también va evaluando la factibilidad del riesgo, ¿sí? Entonces, uno también tiene que ir viendo eso, y en eso es donde uno también tiene que hacer intervenir a otro, ¿no? Mayores cuidados o menos cuidados. ¿Qué pasa cuando es un adulto? O sea, que tenés este riesgo y es un adulto, ¿a quién vas a decir? Algún familiar. Algún familiar. ¿Sí? Si estás solo, no hay nadie, y yo considero que hay un riesgo, evitarlo. ¿Sí? Cuando te cuenta algo, por ejemplo, ilegal, por ejemplo, situaciones de abuso, un homicidio, así, y denuncias directo, ¿no? En teoría hay que denunciar. ¿Cómo en teoría? Sí, hay que denunciar. ¿Y qué no se hace? Bueno, nunca me pasó, por suerte, porque nunca nadie me vino y me dijo maté a alguien. Por suerte no me pasó, pero sí hay que denunciar. Uno no puede, es decir, ahí hay una obligación moral, legal de denunciar, lo mismo un abuso, ¿no? Yo no hago chicos, que eso por ahí les pasa más a los que hacen niños, que tienen así situaciones de abuso, donde también es muy difícil, pero es muy difícil, porque en general son intrafamiliares, con lo cual es el abuelo, y entonces el abuelo, entonces la mamá, y la mamá no quiere, y el chico no, pero se rompe la familia, es como muy complejo. Pero bueno, sí hay que denunciar. En el caso del abuso, entonces, o sea, intentás como convencer a la familia de que denuncie, o vos misma de denunciar. A ver, me estoy metiendo en un tema que no manejo, que no sé mucho. Yo creo que tratamos de que la familia sea quien, ¿sí? De que no hagamos nosotros algo por fuera de la familia. Podemos acompañar a la familia en eso, porque es muy difícil para la familia denunciar, ¿sí? Entonces uno puede acompañar. Denunciar uno es como mucho más complejo, pero bueno, puede pasar. Sí creo que como primera instancia es acompañar a la familia en esa denuncia. Como voy de nuevo un poco a lo mismo, a que las personas puedan repensar, recapacitar, poder volver a pensar esta situación, y que es necesario para todos esta denuncia, ¿no? Porque la denuncia es el registro de esta situación, es decir, acá, esto pasó, esto existe, y está penado, ¿sí? No soy una loca que estoy diciendo que me pasó algo, ¿sí? Entonces también es sanadora la denuncia. Pero bueno, a mí no me pasó ni tener alguien que me haya dicho algo que yo digo, opa, este acaba de matar a alguien y vino es muy raro. Sí, pongo un ejemplo. Por ejemplo, está como caso que está la mamá y una hija. La hija tiene 2 hijas chiquitas. Las hijas chiquitas como que sufrieron abuso por el papá, por así decirlo. Y entonces, claro, la mamá, o sea, la hija no quiere que la mamá, por así decirlo, lo denuncie al papá de las hijas. Y en este caso, si uno está en esa situación, o sea, ¿qué hace? Porque como, se pone en acuerdo entre la mamá y hija, por así decirlo. Entonces, el médico, ¿qué hace ahí, en este caso? No respeta el acuerdo de hija. Por eso, a ver, chicos, yo me están metiendo en un lugar, una zona muy difícil. No, ¿por qué les digo? Porque estamos hablando de casos particulares. Sí. Entonces, ahí es donde uno también tiene que ser muy cuidadoso, porque también hay que ver qué posibilidades de manejar esa situación tiene, ¿no? Es decir, ¿qué fue es decir, es como muy particular de cada uno. A ver, sí, el abuso hay que denunciarlo, sí. Ahora, esto, que si la madre la protege porque la hija, el abusador, es el padrastro de la mujer, de la madre, y funciona la familia de esa manera, estamos llenos de eso. Entonces también uno también tiene que ser como muy cuidadoso. Porque si yo voy a tu mamá y decirte, tu mamá hace todo mal, y alejate de ella, sepárate de ella, me vas a dejar a mí, no a tu mamá. ¿Está claro? Entonces, yo también tengo que ir buscando la vuelta de que sea útil mi intervención y me acompañara a esta persona que está pasando la pésima con su mamá que la maltrata. Pobre tu mamá. ¿Sí? Entonces, si la mamá la maltrata a ella, yo digo, tu mamá es una hija de puta, andate a vivir sola, no podrás
no puedes estar más con ella, sepárate, andate a vivir con tu amiga, salí de esa casa. Es como las amigas con el novio tóxico. Bueno, exacto. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también ir buscando, decir, bueno, a ver, pensemos, tu relación con tu mamá, y que vos solita puedes decir, ¿sabes qué? Me pensé que me tengo que ir de casa. Porque si yo le digo, andate de tu casa, no viene más a verme a mí. ¿Sí? En general. Entonces, ahí está todo esto. Por eso, no me quiero meter en el tema de abuso porque es muy complejo. Y muy particular. Y hay mucho que hay que ver qué es lo que uno puede hacer para que sea lo mejor. Yo tenía una paciente, una vez que le había abusado su hermano. Y ella no quería hacer la denuncia. Lo máximo que logramos fue que ella pueda contarle a los padres. Entonces, por lo menos en el ámbito familiar, lo pudo decir. ¿Tendríamos que haber hecho la denuncia? No sé. Yo no sé si para esta chica era mejor la denuncia o no. Entonces, también ahí es donde es como muy, muy difícil. Me va a venir el INADI, me van a venir a buscar. Bueno. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta que no sea de abuso? No. Pero en el caso de la guardia, que tipo, tenía una señora que estaba embarazada y tuvo un TEP. Y ella como recién tuvo un aborto que perdió. Y yo pregunté, ¿estás bien con eso psicológicamente? Y ella, con aborto sí, pero pasó que estaba muy estresada porque un primo abusó de mi nene de 4 años. Bueno, yo me quedé callada porque yo no sabía qué hacer, ¿entiendes? Tipo, pregunto si quiere encaminar algún servicio, si buscamos a un psicólogo, pero no tenía ahí donde yo hago guardia. ¿Cómo manejo eso? Así que ella busque alguna manera para poder ir procesando todo esto que le pasó, más allá del aborto, era el hijo que lo habían usado. Es decir, todo eso tiene que ser procesado. ¿Sí? Tiene que buscar ayuda, a alguien que sepa y que les pueda ayudar. Bueno. Los objetivos de la psicoterapia. Ya los fuimos diciendo. Reducir síntomas y malestares. ¿No? Que el paciente se sienta un poco mejor, que estos síntomas por los cuales consulta puedan ser reducidos. Por ahí en intensidad, en frecuencia en la que aparecen. Por ahí sigo teniendo una sensación de que mi vida no tiene mucho sentido, pero un poquitito de entusiasmo. Me aparece no todos los días, sino ante determinada situación. Entonces voy reduciendo la aparición de la sintomatología. Y más allá de la reducción de la sintomatología y de los malestares, también es muy importante la comprensión de lo que activa este malestar y estos síntomas. Es decir, ante determinadas situaciones me vomito, ante determinada situación me corto, ante determinada situación me bajoneo. ¿Sí? Entonces, yo puedo empezar a encontrar esos nexos de que el síntoma tiene relación con algo que va pasando por abajo. Eso es mucho más positivo porque el paciente va ya como hasta pudiendo predecir. Cuando me pase esto, atenta, vas a salir con tu exnovio, fíjate. Entonces hasta uno puede ayudarla. Atenta cuando volvés, fíjate. Entonces uno puede ir generando que la actitud de uno de ayudar al paciente a pensar se internalice en el paciente y el paciente se lleva al psicólogo, al psicoterapeuta en su cabeza. ¿Qué me diría Mercedes? Esto me diría Mercedes ahora. Que me quede tranquila, que la llame a mi amiga y que me ponga a dormir tranquila y que mañana vea. Que no haga nada ahora porque ahora la voy a cagar. Si borracha lo llamo, la cago. Entonces, así, ¿no? Entonces, internalizan la función terapéutica. Eso es un logro también del terapéutico. Bueno. Promover cambios y modificaciones en conductas desadaptadas. Promover el conocimiento de uno mismo. Que el paciente empiecen a aparecer recuerdos relacionados con situaciones que les pasan en el momento que dicen, esto mismo me pasó, mirá, ¿cómo no me di cuenta? Es lo mismo que me pasó con Matías, lo que me pasó ahora con Juan. Y yo no me daba cuenta. Sí, y es lo mismo. Entonces, poder empezar a registrar eso.
esto que les decía, conectar pensamientos, emociones, nexos entre las distintas cosas, que por algo fueron separadas, ¿no? Entendamos también esto, por algo yo lo separo, por algo yo no relaciono que me dejó mi novio y ese verano fue el peor verano de mi vida. ¿Por qué fue el peor verano de mi vida ese verano de Brasil? Fue horrible ese verano, llovía todo el día. Dale, ¿qué puede haber pasado? ¿En qué estaba? ¿Con quién fuiste? ¿Y qué pasó? Bueno, peor verano de mi vida, Brasil, cuando dejé arquitectura y no sabía qué iba a hacer. Peor verano de mi vida, real. Sí, puedo registrarlo un poquito, por suerte. Pero, entonces, poder ayudar a que uno pueda registrar qué nexos hay entre las cosas que a uno le pasan. Yo creo que debe ser difícil inducir a la persona que tenga una autocrítica y autoanálisis frente a esas situaciones que le provocan estrés, porque tienden a huir de eso, pensar en eso. Exacto. Entonces, uno tiene que ir aproximándose. ¿Vieron cuando tiran el bochín para aproximar, como pasa el tejo y tenés que ir aproximando y que va quedando más cerquita? Bueno, hay que ir acercándose como cuidadosamente, porque también por algo lo separan, porque es doloroso, porque es angustiante. Entonces, si yo me voy de lleno, ¡pum!, reboto. ¿Por qué no te vas de tu casa? Reboto. Si yo trato, qué difícil esta relación con tu mamá, a ver, ¿cómo pensarla? ¿Cómo podríamos, pensar esto con tu mamá de otra manera? ¿Qué puedes hacer vos? Y me dijo esto, entonces uno va como acercándose casi sin que el paciente pueda darse cuenta. Eso sería un éxito, ¿no? Cómo uno va pudiendo entrar sin que el paciente pueda darse cuenta que está entrando a algo que generaría resistencia. Eso es el arte. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En realidad es como pedir ayuda. No, me está pasando ahora cuando vamos a ver pacientes que después me voy, cuando veo que están muy enfermos, me voy súper angustiada y admiro un montón a ustedes. Digo, escuchan problemas ajenos todo el día. ¿Cómo no se apegan a eso? ¿Cómo siguen? Porque uno también se va preparando. ¿El tiempo? Cuanto más contacto tenga a eso, menos me va a afectar. O por ahí tendrás que pensar vos porque te afecta. Uno tiene que ir trabajando con uno también. Es decir, uno va a ir encontrando que hay pacientes que te angustian más que otros, que hay situaciones que te tocan más cercanas, entonces te generan como más dificultades para poder mantener la distancia. Es decir, yo también mantengo en algún punto cierta distancia donde puedo decir, bueno, esto es lo de ella, esto es lo mío. Es decir, uno va buscando, ¿no? Uno va trabajando. Yo tengo psicólogo, es decir, yo no hablo de mis pacientes con mi psicólogo, pero sí hablo de mí. Entonces, todo lo que a mí me va... Entonces, uno se va como armando para poder trabajar, ¿no? Para no sobreactuar, para no responder, porque uno tiene que tener más resuelto lo propio. Porque si vos te peleas con tu mamá y tenés la edad de mi hija, la voy a defender a tu mamá. Entonces yo tengo que tener cuidado de no ponerme en el lugar de la mamá, porque me pasa lo mismo que le pasa a ella con su mamá, me pasa lo mismo a mí con mi hija. Entonces yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿cómo no puedo cuidarme, pero también puedo aprender de lo que ella me está contando que le pasa con su mamá? Porque digo, mira, puedo ir por ahí, me diste una buena idea. Es decir, uno también va como viendo que lo que le pasa al otro, bueno, y uno tiene como que también se va entrenando, ¿no? Un poquitito en eso. Y tiene su análisis personal, y tiene momentos que te angustias, ¿sí? Sí, hay momentos que te angustias. Yo tengo una pregunta distinta a ella. ¿Cómo hace para acordar más o menos las historias del paciente? Porque creo que todo es un proceso. Y la mayoría no hace una sesión con vos, porque creo que es imposible leer toda la historia del paciente. Bueno, por un lado uno anota también, ¿no? Claro. Sí, yo puedo tener las historias clínicas, levanto la historia clínica y anoto algunas cosas. Después también hay algo que no sé por qué, yo no tengo memoria, pero con los pacientes me acuerdo todo. Bueno. Tiene que ver con el interés, tiene que ver con por ahí saber que para el otro es importante registrar el nombre del novio para decirle el nombre correcto. Sí, todo eso también ayuda al vínculo. Es decir, si yo sé que si me equivoco el nombre de tu novio, no está bueno, ¿no? Sí.
Entonces, yo por ahí tengo que anotar alguna cosita para registrar, para que me quede. ¿Qué anotan? Todo. Hay gente que anota puntuales. ¿Tu psicólogo anota todo? Hay quien anota, yo hay veces que no anoto. Yo ya una vez que empecé la psicoterapia por ahí no anoto tanto porque me concentro más pudiendo no anotar. Hay quien anota todo, hay quien anota alguna cosa, alguna cuestión, algún ejemplo, alguna situación. Yo anoto más al principio cuando lo estoy conociendo, entonces ahí cuando le pregunto su historia, su vida, sus relaciones, su familia, eso sí lo tengo anotado. Después yo no anoto. A veces es buena la práctica de anotar, igual te vas acordando, pero a veces cuando vas anotando y por ahí relees lo que vas viendo, vas pudiendo ver, uno también va pudiendo ver ese proceso. Y por ahí podés repreguntar sobre algo que te quedó de la otra vez, es decir, igual no se acuerda. Bueno, elaborar, otro de los objetivos, elaborar situaciones traumáticas. Hay muchas cosas que fueron traumáticas que no pudieron ser dichas ni expresadas. Y que esto también es importante, esta situación. Es decir, más allá de lo que uno a veces puede contar y referir que a uno le pasa, se sabe hoy que hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo uno se maneja, con el saber cómo uno actúa, que están inscritas en la memoria de manera procedimental, que yo no tengo el registro de cómo era mi mamá cuando yo era chiquita y cómo me tranquilizaba. Pero de alguna manera eso queda inscrito en mí, no sabemos bien dónde, y que yo actúo de esa manera, ¿sí? Sin conciencia de tener un registro de eso que viví. Entonces, esos primeros vínculos, esa forma de ser del otro con uno, que van a formar la estructura de uno, quedan inscritos. ¿Vieron cuando decís? Yo tengo un ejemplo de una hija mía que cuando la cosían, hace 3 años la cosían, la enfermera después me felicitaba porque me decía, se quedó tranquilísima, se cantaba. ¡Qué amor! Se cantaba. Yo les cantaba cuando se dormían. Entonces, no sé, de alguna manera ella se calmó, aprendió a autocalmarse como uno la calmaba. Eso, si yo le pregunto, Malena, ¿vos te acordás que yo te cantaba? Me va a mirar como diciendo, no, ¿sí? Pero eso queda registrado, inscripto de manera procedimental. Así como aprender a andar en bicicleta, lo aprendí y después de años vuelvo y lo puedo hacer, esa memoria, también hay una memoria de estos primeros vínculos que no tienen un registro de representación, de poder ser repetidos o recordados, sino que son vividos y que se actúan. Y eso se actúa en el vínculo con el terapeuta. Entonces, mucho de lo que nosotros trabajamos tiene que ver con eso, con que se vuelven a poner en funcionamiento patrones, formas, actitudes que el paciente ni sabe, ni tiene un registro consciente o inconsciente de eso, sino que soy así. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante todo lo que se trabaja en lo que es ese vínculo con el terapeuta, porque recrea esas primeras relaciones. Bueno, elaborar situaciones traumáticas, descargar emociones. Muchas veces uno viene desbordado por una situación y poder ser un lugar donde uno pueda descargar y después repensar eso que descarga. No por el solo hecho de descargar, sino que nosotros necesitamos una descarga óptima afectiva. Si el paciente viene llora y no podemos pensar, no nos sirve mucho. Si el paciente puede llorar un poco, pero también puede pensar y puede relacionar esto por lo que llora y podemos pensar qué pasó y desde cuándo y cómo es y cómo se alivia, podemos trabajar. Si el paciente viene y cuenta fríamente en las anécdotas de su vida sin registro afectivo, está muy difícil nuestro trabajo. Es decir, hay que remarla y mucho. ¿Sí? Entonces, necesitamos como una descarga afectiva óptima. ¿no? Como que haya una conexión con los afectos, si no queda como muy poco. También esto, ¿no? Poder elaborar ansiedades propias del desarrollo y de la etapa vital de cada uno. Eso también está bueno, porque a veces
creen que yo tendría que saber, yo tendría que tener esto resuelto, yo tendría que... Y esto... Bueno, no, pará. Es válido que no sepas bien qué querés estudiar, que es dificilísimo elegir una carrera, y que hay una infinidad de opciones, y que es una definición como de un futuro que uno cree que es inamovible, ¿no? Entonces, bueno, bajar un poco, trabajar con esta cantidad. O una madre que los chicos ya están todos en el colegio, tienen 5 hijos y ya están todos escolarizados, entonces de tener 5 chicos en su caso, siempre alguno ve todo el horario escolar, y ahora, ¿qué hago? Tengo todo el día para mí, estoy encima de los chicos, pero tengo que dejarlos, pero la verdad que me importa. Está buenísimo que se vayan a jugar a un amiguito después del colegio, está bueno que tengan ganas de salir con sus amigos. Es como me voy como encontrando de nuevo en un nuevo lugar distinto, nuevo, ¿no? No es patológico. No trabajamos solo con patologías, sino con un montón de situaciones que también hay que ayudar a que se acomoden las situaciones de la vida. Eso también que me parece a mí súper lindo, es decir, favorecer y fomentar el desarrollo de aspectos que no quedaron, que quedaron como inhibidos, que quedaron, que no fueron desarrollados porque no fueron estimulados. Esto que les decía de uno que descubre que tiene sentido del humor y que nunca se imaginó que tenía esa beta, o que uno descubre que es habilidoso para algo y que nunca lo hice. Entonces, eso también, que sirva como potenciador de aspectos no desarrollados. Y también, ¿no?, poder adquirir una mayor plasticidad interior, ¿no?, y flexibilidad en la manera de encarar y de ver la vida, ¿no? Cómo poder tener una mirada un poco más flexible, no tan lo que yo pienso como yo pienso cuando yo pienso. Eso te ayuda un montón. Poder tener una mirada un poco más flexible, que no quiere decir que habilito y avalo todo, ¿no? Porque también eso es importante, es decir, cuando yo puedo comprender a un paciente, no comprenderlo no implica decir qué bueno lo que hiciste. Yo puedo entender que con la furia que tenías, lo llamaste y dijiste lo que le dijiste. Bueno, pensemos cómo podrías haber manejado esta situación tal vez de otra manera, porque eso fue muy agresivo para él. Porque fuiste muy agresivo. Entonces, yo habilito que sienta la furia, habilito que podamos pensar por qué la maneja de esa manera. Pero no le digo genial, qué bueno, le hiciste mierda. ¿No? Es decir, parece, pero es importante ver qué es lo que uno promueve. No es que todo está en el psicólogo, está todo bien. No. ¿Sí? Bueno, esto ya se lo dije, los 2 niveles de intervención. Por un lado, todo lo que nosotros decimos con todas las intervenciones, y por otro lado, el vínculo, ¿no? Como un lugar seguro donde poder explorar, donde uno tiene experiencias emocionales correctivas. ¿Qué es la experiencia emocional correctiva? Es una experiencia nueva donde yo traigo algo propio, histórico mío, y la respuesta del terapeuta es distinta a la figura original con la cual yo tenía esa modalidad de vínculo. Entonces, esa experiencia nueva mueve a pensar nuevas estrategias, nuevas posibilidades de pensarse y de vincularse, ¿sí? Si yo con mi papá le tenía miedo y voy a la psicóloga y le contesto sí, yo digo, no, dale, ¿qué te pasó? ¿Te enojaste? Y yo lo habilito a que pueda no someterse y aguantarse lo que yo digo porque es palabra santa. Entonces lo habilito a que se pueda animar. Esa experiencia conmigo va a ir modificando esos patrones relacionales internalizados que el paciente tiene. Eso se llama experiencia emocional correctiva. Entonces el paciente puede ir encontrando una forma distinta de poder pensarse a sí mismo en el vínculo con el otro. Bueno, ahora, esto es psicoterapia. Lo que yo hago es más de orientación psicodinámica, psicoanalítica. Hay distintas psicoterapias, hay infinidad de carreras, de líneas de pensamientos, de teorías que como que habilitan, sobre las que se apoyan los distintos tipos de psicoterapia. Cognitivo-conductual, sistémico, gestáltico, psicodinámico. Dentro de lo psicoanalítico tenés los más lacanianos, los más freudianos, los más winnicottianos, los más relacionales. Es decir, hay distintas líneas teóricas que van a
promover técnicas distintas para tratar los conflictos o las dificultades de los pacientes. ¿Sí? No les voy a hablar de cada una, pero sí sepan eso, ¿no? Que hay distintas líneas teóricas y distintos tipos de psicoterapia. Algunas son más eficientes con algunos pacientes o ante alguna situación sintomática particular. Para todo hay. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos?